¿Qué importancia tiene el metro y su integración con el resto de sistemas del transporte público en el distrito metropolitano? Estamos con Alex Pérez, secretario de Movilidad, y Cristóbal Buendía, del Observatorio de Movilidad. Ambos aportarán con sus perspectivas desde la gestión pública y desde la ciudadanía. Señor secretario, cuéntenos qué acciones han previsto desde la Secretaría de Movilidad para integrar el Metro de Quito con el resto de sistemas del transporte público. Bueno, se ha identificado, primero buenos días y muchas gracias por la invitación, se han identificado varias acciones. Lo que nosotros hemos visto es toda una transformación del transporte público desde el punto de vista integral, no solo de los trazados o recorridos de los diferentes sistemas de transporte, sino también desde el punto de vista del recaudo y también de la sostenibilidad financiera del sistema. Son tres de las principales preocupaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a modificar las rutas, ¿no es cierto? A modificar las rutas, a tener nuevos trazados, pero a la vez eso lo conectaremos con los diferentes corredores longitudinales. Si nosotros tenemos un sistema integrado de recaudo, nos permitirá al ciudadano, con la misma tarjeta que utilizamos ahora para el metro, ¿no es cierto?, utilizar el transporte convencional, trolebús, ecovía, todos los sistemas, ¿verdad? Pero a la vez eso incluye una compensación tarifaria por parte del municipio. Entonces tenemos que analizar esos tres temas, tanto la parte de cobertura del servicio de transporte público, el actualizar tecnológicamente este sistema de transporte público en el sistema integrado de recaudo y finalmente cada uno de los movimientos tiene que estar medido desde el punto de vista de sostenibilidad financiera, porque de nada sirve nosotros modificar el sistema de transporte público y que mañana no sea sostenible financieramente. La idea es que tengamos un servicio de calidad, que aumentemos la cobertura, que conectemos a los principales corredores longitudinales del Distrito Metropolitano de Quito, que sea un servicio automatizado, pero que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué plazos están manejando para el sistema de pago único y que se pueda aprovechar la tarjeta que ya están usando los usuarios en el metro? Bueno, como le ha dicho el señor alcalde Pablo Muñoz, nosotros esperamos que este año se haga el 60 al 70% de transformación del transporte público. Es una tarea bastante complicada. Nosotros, el sistema integrado de recaudo, vamos a hacerlo, tiene varios componentes. El metro ya tiene su sistema, la empresa Pasajeros está en el proceso de adquisición de su sistema de recaudo. Nosotros como Secretaría de Movilidad tenemos la Cámara de Compensación. ¿Qué es esto de la Cámara de Compensación? Es al tener un sistema integrado, todo irá a una sola caja. Nosotros diremos, esto es de la empresa A, este dinero es de la empresa B, este es del dinero de la empresa C. Tenemos que tener una caja de compensación que nos permita a nosotros hacer esta, valga la redundancia, compensación de dineros. Eso ya está con el apoyo del PNUD, están corriendo los plazos ya para la compra de esa plataforma y con eso sentarnos con el sector privado y decirles compren ya o implementen ya sus sistemas de recaudo y tener ya instalado. Entonces, obviamente aquí tenemos que tomar los tiempos de que esos equipos no se los encuentra en la tienda de la esquina. Entonces, obviamente, tiene que haber un proceso de importación, un proceso de configuración e implementación de los sistemas. Tomará su tiempo, pero progresivamente iremos empezando ya desde este año, que ya en algunas cooperativas, en algunas líneas de transporte se puede utilizar la tarjeta, en el trole, en la ecovía también se puede utilizar la tarjeta y en el metro, se puede utilizar la tarjeta. Estamos hablando de un periodo de un año. Esto, nosotros hay que irlo midiendo poco a poco porque de las experiencias internacionales la consolidación de estos medios tecnológicos puede haber tomado más de un año. Doctor Buendía, tomando en cuenta estas consideraciones y planificación municipal, ¿cómo desde el observatorio han analizado los obstáculos y la posibilidad de llegar y concretar una movilidad eficiente, sostenible en Quito? Gracias a la invitación. Un saludo a Alex, aquí los ve y nos escuchan. Siempre es importante este tipo de conversaciones, de diálogos, para justamente que la ciudadanía pueda entender lo que a veces suena muy etéreo o muy lejano. Hoy Alex nos ha planteado, un poco para contestar su pregunta, a ver, el qué, ¿no es cierto? El tema de la integración, el tema del recaudo y el tema de la implementación de la reestructuración de rutas. Correcto. Esto está definido en la Ordenanza 17-2020 desde diciembre del año 2020. El qué, bien se lo acaba de mencionar. Ahora creo que la discusión es el cómo. Y básicamente en el cómo planteamos un tema de cuáles son las prioridades, qué hacemos primero, qué hacemos después y obviamente quiénes son los actores o quienes están inmiscuidos o quienes intervienen en estos procesos, porque son procesos complejos.
Santiago, por ejemplo, y Alex debe conocer muy bien, mucho mejor que yo, cuando, por ejemplo, implementó una nueva lógica de reestructuración de rutas y frecuencias a partir de la entrada en funcionamiento de Transantiago. Básicamente hubieron varios errores en el tema de la socialización o en el tema de la adaptación de las personas a este nuevo sistema y fue un caos tremendo, donde llegó al punto de que el propio metro colapsó. ¿Por qué? Porque la gente no conocía cuál es la ruta nueva a la que debía acudir para cumplir con su necesidad de desplazamiento. Entonces, ¿qué falló ahí? La planificación. ¿Qué falló ahí? Esta suerte de priorización o de orden en el que las cosas se pueden ir desarrollando para implementarlas. Quito, hasta antes de la reforma a la ordenanza 17-2020, tenía desarrollado en un anexo una cronología, una suerte de orden cronológico para hacer las cosas. La administración anterior, el consejo anterior, decidió reformar esta ordenanza y dar de baja a estos anexos, obviamente porque ya todos estaban vencidos, es correcto, era lo correcto. Ahora creo que el planteamiento y lo que bien Alex los dice es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer primero? Hoy la ciudadanía requiere cada vez más, y más aún cuando el metro ha replanteado muchas cosas. A quienes analizamos los temas de movilidad, creo que el metro ha sido una lección importantísima a nivel cultural, a nivel de costumbres, a nivel de capacidad de pago, un montón de cosas se nos ha replanteado a partir del funcionamiento del metro. Creo que es esa experiencia, llevarla hacia lo que efectivamente se debe hacer en torno a la reestructuración de rutas y frecuencias, en torno a la implementación del sistema integrado de recaudo y del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad que Alex bien lo acaba de plantear, que es lo que va a permitir darle vida financiera a todo el sistema, a través de la construcción de fideicomisos, etcétera, etcétera. Entonces es importante el que la municipalidad ya vaya planteando estos derroteros y justamente haciendo los acercamientos con todos y cada uno de los involucrados dentro del proceso, principalmente los usuarios, para que efectivamente esto se convierta ya en una certeza, principalmente en términos de que esto se va a cumplir, no sé, en un año, en 6 meses, en 8 meses, y obviamente cuáles van a ser los procesos para que esto se lleve adelante. Secretario, tomando en cuenta que el metro lleva 4 meses y según las estadísticas últimas ya son 16.1 millones de viajes que ha logrado el metro. La ciudadanía está bastante satisfecha con la seguridad, principalmente con la reducción de los tiempos, pero tomando en cuenta lo que usted nos hablaba inicialmente de 4 premisas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le van a dar mayor empuje y en qué tiempos? Porque la ciudadanía está esperando una integración ya con el resto de sistemas. Pero ahora muchos sectores solamente tienen el metro y otros no tienen esta opción. Bueno, a ver, vamos por partes de aquí. Sí, el metro ha sido un proyecto exitoso. Nosotros creemos que no es... A ver, es parte de la transformación del transporte público, pero el metro de por sí no es la solución. Y eso tenemos que tener clarísimo. El metro no es que viene a solucionar la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Es parte de esa solución y son decisiones estratégicas que en su momento no se tomaron y que se tienen que tomar ahora. Nosotros ya venimos trabajando. ¿Qué buscamos? Es justamente a qué vamos a dar prioridad. Vamos a dar prioridad a dar servicio al ciudadano. Bien lo ha dicho Cristóbal. Nosotros no podemos trabajar en un escritorio temas de movilidad de personas. ¿Por qué? Porque el impacto de mover una cuadra o una línea de transporte, mover 2 cuadras o una línea de transporte, cambian los hábitos de viaje de las personas. Por ejemplo, habrá zonas de Quito donde la gente simplemente no sale o no se mueve porque no tiene transporte público cerca. O en otras zonas habrá gente que si yo le muevo la ruta 2 cuadras, ya no puede llegar porque son personas que no tienen fácil la movilidad, porque no es fácil caminar, porque la zona es insegura, no sé, hay diferentes temas. Entonces, la idea es que el trabajo de implementación de la reestructuración de rutas sea un trabajo totalmente de territorio, 100% de territorio. ¿Pero cuánto tiempo más se van a tomar para concretar? Tenemos bajo la ordenanza 017, que lo ha dicho claramente Cristóbal, hasta junio tenemos que presentar ese plan de reestructuración. Nosotros ya estamos trabajando en ese plan de reestructuración, hemos hecho un análisis técnico y la idea es a partir de eso salir a territorio a conversar con la gente para la implementación. No puedo decir lo vamos a hacer en 3 meses,
porque habrán zonas más complicadas que otras, zonas más difíciles que otras de implementar una integración tarifaria, pero la idea es poder ir avanzando lo más pronto posible. Señor alcalde, lo hemos visto, entre este año y el próximo año serán las principales modificaciones de rutas. Empezaremos este año, a partir de junio, empezará ya esa modificación de rutas, ¿no es cierto?, para ir conectándolas con los diferentes corredores longitudinales. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos obtener al final? Queremos tener rutas que primero aumentar coberturas de esas zonas que históricamente no han tenido servicio. En el nuevo extremo, tenemos pedidos del barrio del Placer, en el sur, en las partes altas del distrito metropolitano, zonas donde no ha habido servicio históricamente, las parroquias rurales, ¿no es cierto?, que no han estado servidas 100%, mejorar esa cobertura de servicio y conectarles con los principales corredores, no necesariamente o no únicamente el metro. Tenemos el trolebús, Ecovía, corredor suroccidental, corredor central-norte, que son nuestro eje vertebral de la movilidad en el distrito metropolitano, conectar todas esas rutas. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos rutas ineficientes. Ahorita con la entrada a funcionamiento del metro, y esto solo iba a verse cuando entre. Es que ese justo es el levantamiento que estamos terminando. ¿Por qué? Porque con el inicio de operaciones del metro de Quito, hay rutas que están compitiendo en el mismo trazado del metro, y actualmente el mismo sector transportista dice, yo ya no necesito servir en estos sectores porque ya no tengo servicio, ya no hay demanda de transporte. Entonces lo que nosotros buscamos justamente es un trabajo de que esto no se va a ver sino hasta que empiece a funcionar el metro. Ahora tenemos que en los diferentes corredores o en las diferentes operaciones tenemos una afectación de entre el 10 al 20% de pasajeros. El metro está llevando pasajeros que también, primero, son viajes nuevos, y segundo, pasajeros que utilizaban el transporte público convencional que ahora se han pasado al metro. Entonces, bajo esa nueva realidad que tenemos, esa transformación tiene que ser bastante conversada, con procesos de socialización bastante fuertes con la ciudadanía principalmente, que es a quien vamos a servir, pero también con el operador, porque si hablamos de sostenibilidad financiera en el largo plazo, tenemos que trabajar hacia eso, hacia una red de transporte público que funcione en su integralidad. No pensar solo en el metro, no solo pensar en Ecovía, sino o trolebús, sino pensar en que todo el sistema funcione con una totalidad. Tiempos, empezar en junio. Empezar en junio ese proceso de modificación de rutas, y segundo, ir lo más pronto posible priorizando las zonas que no han sido servidas históricamente. Tomando en cuenta lo que dice el secretario y para ambos, ¿cómo ven la reestructuración de las rutas, pero tomando en cuenta que ya hubo un concurso, ¿no es cierto?, de rutas donde se presentaron varias demandas? ¿Esto puede ser un obstáculo? ¿Cómo es la coordinación con los transportistas? ¿Ellos están abiertos a esta integración? ¿O cómo ven ustedes para que esto fluya y de junio para adelante ya se pueda ver y la ciudadanía pueda palpar un cambio? Aquí hay una paradoja súper importante. Alex nos ha planteado ya el cómo. Nos ha dicho junio, vamos a empezar con una suerte de socialización, etcétera, etcétera. Y esto también parte de lo que el municipio planteó a la ciudadanía hace unos meses atrás, que es el Plan Maestro de Transporte, donde efectivamente hubo una suerte como de actualización de ciertas variables, Alex los acaba de mencionar, sobre, por ejemplo, el cambio de las lógicas de movimiento a partir de la implementación del metro. Es decir, la base técnica para desarrollar estas actividades ya el municipio la tiene, ¿ya? Que eso es importantísimo. Hace 5 años atrás no la teníamos, ¿ya? 1. 2. Efectivamente ya hay un proceso de rutas y frecuencias, un concurso de rutas y frecuencias adjudicado que hoy está en conocimiento de la justicia ordinaria, pero eso no está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque la prioridad está en el servicio. Es decir, creo que la municipalidad, nosotros como ciudadanía plena y los propios operadores tienen claro que si es que el servicio no se presta el servicio, nadie gana. Absolutamente nadie gana. Cada quien obviamente desde su perspectiva, la empresarial, obviamente la pública, y desde la necesidad del servicio, cada quien desde nuestra perspectiva sabemos, y es lógico que el peor escenario es no tener servicio. Sobre esa premisa, lo lógico es que se sienten los actores y efectivamente encuentren los vértices o los advenimientos o acuerdos necesarios para hacer que esto sea viable en términos de servicio. ¿Partiendo de qué? De el análisis técnico o la cancha técnica que ya el Plan Maestro de Transporte y la propia Ordenanza 17-2020 ha definido. Es decir, aquí no hay que inventar el agua tibia, ¿ya? Aquí la suerte de planificación está hecha,
Aquí básicamente corre por una suerte de gestión por parte, en este caso, de la autoridad del transporte, en el que efectivamente lleva adelante todos y cada uno de los procesos para ir destrabando estos nudos gordianos que existen por allí, porque, repito, el análisis que nosotros hemos hecho, que sustentan las famosas nulidades, ¿y por qué digo famosas nulidades? Porque esto no debió haber llegado a un tema judicial. Esa es la postura del observatorio y la postura propia. Esto tranquilamente se pudo haber resuelto en una mesa de negociación, en una mesa técnica, efectivamente con buena voluntad y con principalmente priorizando el interés mayor que es el del servicio. Secretario, tomando en cuenta lo que dice, se han sentado ya a conversar con los transportistas y una cosa importante, la calidad del servicio, porque el Metro de Quito vino a subir la vara en cuanto a calidad y los controles. Como Secretaría de Movilidad, ¿qué nos puede contar sobre los controles en la calidad del servicio, en el mejoramiento del transporte público, no solo municipal, sino también el tradicional? Sí, comentarles, a ver, primero que existe la mayor predisposición por parte del sector transportista a resolver estos conflictos que históricamente se han heredado, que históricamente se dieron, que nosotros no estamos aquí para, no somos entes de control sobre lo actuado previamente, pero sí buscar soluciones. Como bien ha dicho Cristóbal, lo que nosotros buscamos es esas soluciones de tal forma que podamos implementar al beneficiario final, que es al ciudadano. O sea, al final de cuentas, si no existe servicio ciudadano, podemos tener todos los problemas legales posibles que el sistema de transporte no funciona. Entonces, existe toda la predisposición, existe toda la apertura de sentarnos a conversar, tenemos una muy buena relación con el sector. Obviamente siempre van a haber diferencias, pero creo que tenemos una buena relación y creo que todos están apuntando justamente a que este proceso vaya siendo un proceso exitoso. Porque eso no les conviene no solo al ciudadano, sino también a ellos. Porque el peor de los mundos es tener un concurso en el cual fue declarada una nulidad que no se puede implementar, está en un juicio y no nos movemos nada y todo queda parado. Ese es el peor de los mundos. Nosotros venimos haciendo un trabajo ya interno de buscar esa solución, de encontrar esos puntos de acuerdo, de tal forma que podamos solucionar esto lo más posible y esperamos hasta junio ya poder tener una solución definitiva para poder avanzar con el resto de temas. Ahora, del tema que se me comentaba de los controles y de la calidad del servicio, son temas que históricamente no han sido controlados. Nosotros hemos venido trabajando con la Agencia Metropolitana de Tránsito, primero recuperando esa Agencia Metropolitana de Tránsito, una institución que creemos, y lo ha dicho el señor alcalde, la estaban dejando morir, la estaban dejando a que funcione porque funcione. Nosotros hemos tomado decisiones bastante fundamentales dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito y que nos deben llevar a limpiar y a transformar, a recuperar esa institución a la institución que debe tener Quito. Una institución de primera, con controles de primera. Va a tomar su tiempo, pero estamos trabajando eso y estamos reforzando con ellos los controles al servicio de transporte público. Entonces, llevar a la fiscalización, llevar el control de una mejor manera. Por otro lado, nosotros hemos trabajado con el mismo sector en que a futuro esos indicadores de calidad que tenemos, que están definidos por norma, puedan ser mucho más controlables. Nosotros hemos sancionado a varias operadoras por incumplimiento de indicadores de calidad, pero eso no está generando el resultado que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza un proceso sancionatorio dura 90 días hasta llegar a una sanción. Entonces nosotros queremos tener procesos mucho más ágiles, que si ocurre una falta la siguiente semana pueda estar ya sancionado. Entonces todo eso viene con parte de la transformación del transporte público y por eso decía, son varias áreas, no solo reorganizar las rutas, sino trabajar. Demanda sí, modificaciones en la ordenanza 017, modificaciones a partir de las modificaciones de la ordenanza 017, modificaciones administrativas dentro de la Secretaría, dentro de la MT, pero justamente estamos trabajando hacia ese. ¿Por qué? Hacia ese objetivo. ¿Por qué? Porque podemos hasta incluir esos indicadores de calidad, tal como lo dice la ordenanza 017, en el contrato de operación. De tal forma que no necesite un proceso de 90 días, sino que puedan ser sanciones inmediatas al contrato. Entonces todo eso se tiene que ir trabajando, se tiene que ir transformando. Lastimosamente, el señor alcalde lo ha dicho, al transporte creo que lo dejaron como que el caos funcione. La gente se mueve, los buses se mueven y dejemos que las cosas funcionen. Pero ese no es el tipo de servicio que nosotros queremos para el Distrito Metropolitano de Quito, ni el que se merece la ciudad. Pero transformar un sistema que por años había dejado que funcione como funciona, es complicado. Es como prender un carrito que estuvo apagado por 20 años y empezarlo a mover. Entonces, tengo que ir haciendo reestructuraciones, cambios, desde el mismo punto de vista que a nosotros, a lo que llegamos en la inflación, nos tocó llegar a terminar procesos de formalización empezados en el 2017, ¿no es cierto? Y que no fueron terminados, ni siquiera sabíamos cuántos éramos.
Entonces todo eso se está terminando, se está cerrando y se puede definir verdadera política pública. Inicialmente nos había hablado sobre la sostenibilidad financiera. ¿Cómo se va a concretar eso y desde el observatorio, cómo ven ustedes viable que esta sostenibilidad financiera se dé para que a futuro podamos tener un transporte público eficiente, sostenible y que no se piense en tantos cambios como hemos venido hasta ahora, ¿verdad? Sí. Cristóbal, ¿sí tú? Sí, gracias. Aquí hay dos temas importantes. El metro ha planteado, bueno, la ordenanza 17-2020 plantea una alternativa jurídica que tiene que plasmarse en un tema de ejecución institucional, que es el famoso Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad, en el que todos los valores por conceptos de tarifa se integran en una suerte de caja, digámoslo así, en el que ingresan todos los fondos que se recauda a partir de la tarifa de transporte público y adicionalmente la Secretaría de Movilidad tiene la capacidad de proponer al Consejo alternativas para equilibrar este fondo si es que la tarifa no alcanza a cubrir todos los costos. Por ejemplo, las multas del tránsito, por ejemplo, la matriculación, los estacionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este fondo, administrado a través de un fideicomiso, asigna los fondos a cada prestador de servicio, en este caso al propio municipio, que es el operador de transporte más grande de esta ciudad, a las operadoras privadas por un servicio efectivamente prestado. Esa es la mecánica. Hoy, ¿qué vive la ciudad? Hoy vive la ciudad una suerte de transición, digámoslo así, porque hoy el metro, por ejemplo, no está generando los fondos suficientes para garantizar esta sostenibilidad. Y es el municipio, a través de su presupuesto, quien tiene que inyectar estos valores y adicionalmente el resto de la operación del transporte público en la ciudad funciona independientemente, total y completamente aislado, y a eso se refería Alex sobre el sistema integrado de recaudo como tal. Ahora, también el metro nos ha planteado una lógica de financiamiento de la movilidad muy interesante, el prepago. Hoy, por ejemplo, la ciudad anticipa, en lo que es el metro de Quito, anticipa los viajes que va a efectuar con un pago anticipado. Por ejemplo, las personas que utilizan la tarjeta casi siempre hacen pagos anticipados de 5, 6, 10 viajes que los utilizan en el tiempo, pero el pago es inmediato. ¿Qué quiere decir? Es una disposición de flujo para justamente financiar la operación. Es un tema muy interesante que hoy ya el metro lo ha revelado. Por tanto, la arquitectura financiera prevista primero en la ordenanza y que se tiene que implementar a través de estas herramientas que acabo de referir es urgente. Porque hoy hay recursos económicos que la municipalidad está destinando a la sostenibilidad financiera, que seguramente son recursos que se habrían podido utilizado en otro tipo de responsabilidades de la municipalidad, pero hay que sostenerlo. Por eso se hace cada vez más urgente que el sistema integrado de recaudo entre en funcionamiento y que no solamente ese recaudo se concentre a la operación que controla la municipalidad, sino absolutamente a todo el sistema. Justamente como lo dice Cristóbal, lo que nosotros buscamos es un sistema único en el cual se pueda tener la sostenibilidad financiera. Pero eso sí, nace de los ingresos, como bien lo ha explicado Cristóbal, de los ingresos, de cómo se reparten los ingresos, pero también nace de la configuración del sistema. Porque actualmente nosotros en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos rutas largas, lo que podríamos llamar rutas extensas. Estas rutas extensas, largas, que cruzan al distrito de norte a sur, ¿cierto? Son rutas caras, son rutas ineficientes. Son rutas que en el momento de nosotros querer compensarlas es un gran esfuerzo por parte del municipio. La idea con la reorganización, con la reestructuración de rutas, es tener más bien un conjunto de rutas cortas, eficientes, que me den cobertura de servicio y que sean eficientes no solo técnicamente, sino económicamente. Con eso va a bajar el costo del todo el sistema de transporte público y con los ingresos es compensar esos costos del sistema de transporte con los ingresos del sistema de transporte. ¿Para qué? Para poder llegar a un equilibrio. Ahora, aquí también hay que conversar con el sector transportista porque la demanda, bajo el modelo que se busca, es que el riesgo de la demanda sea compartida. No sé, un riesgo de demanda compartida entre la parte pública y la parte ¿Y hay privada. puntos en acuerdo? Vamos conversando bien, hay una muy buena predisposición. Obviamente esto solo se verá cuando ya tengamos los números. ¿Qué ha pasado históricamente? Cristóbal lo podrá decir. Es que
al no tener un sistema integrado de recaudo, todo es conjeturas, lo que nos dicen, lo que se ve al ojo. Vamos un poquito así a decir cuántos pasajeros movemos. Se han hecho encuestas, son estadísticas, son modelos, pero no tenemos un número exacto. Y el sistema integrado de recaudo nos va a dar esa información de cuánta gente en verdad se está moviendo, cuánto está ingresando en el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos un modelo de rutas que hoy lo hago y dejo de nuevo 20 años del modelo de rutas funcionando y luego en 20 años evaluar. No, aquí se tiene que hacer una evaluación permanente de que las rutas sean eficientes, de que las rutas sean las necesarias, de que si tengo que aumentar cobertura, reducir cobertura e ir midiendo desde el punto de vista ya con un sistema de recaudo, saber cuánto me ingresa y cuánto gasto. Entonces, esto es dinámico y hay que trabajarlo en ese sentido. Hay que trabajarlo con ellos, decir, a ver, tanto me ingresa, tenemos tantas rutas, es eficiente, es ineficiente, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué otras alternativas tenemos? ¿Por qué? Porque bajo el Plan Maestro de Movilidad no solo se queda ahí. El Plan Maestro define BRTs para diferentes zonas del Distrito Metropolitano de Quito, define la extensión del metro, define otros modelos de transporte que se van integrando y van generando ya una complejidad mayor, pero una mejor cobertura de servicio. Les agradezco la participación a ambos. Únete a Voces S, un espacio para debatir este y otros temas de relevancia para la vida cotidiana.